El siguiente programa no representa de ninguna manera una consulta médica general. Si sus síntomas y malestar persisten, consulte a su médico. Las puertas del consultorio médico virtual se abren para la Comuna 4. Habitantes de los 14 barrios nos envían sus solicitudes y el doc, con todo su conocimiento médico, estará resolviendo estas inquietudes. Salud a la Cuarta, asesoría en línea de las manos de un profesional. El doctor Ferney Cortés es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Cuenta con 31 años de experiencia en el campo de la medicina general, que le ha permitido trabajar en diferentes instituciones reconocidas de salud. Aló Daniela, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, doctor. Muy bien, gracias a Dios, aquí todavía pasando la gripita. Bueno, pero ya me imagino que mejorando porque yo te siento ya como mucho mejor. Sí, mejorando. Gracias a Dios, doctor. ¿Y usted ya se le quitó ese virus Ya, que tenía? ya también me está pasando menos mal. Ay, qué bueno, doctor, que por estos tiempos y estos cambios de clima se alborotan muchos virus, muchas gripas. Sí, estos cambios de clima traen consigo muchas virosis, no solamente respiratorias, sino también intestinales, muchas diarreas. Ay, sí, doctor, aprovechando que me habla de eso, estaba mirando algunas de las preguntas que nos envían los pacientes y hay varias con respecto a ese tema de la diarrea. ¿Le parece si lo abordamos? Qué bueno, Daniela, porque es un tema que en teoría pues ya no debiera como de manejar uno, ¿cierto? Pero todavía nos falta mucho en la parte educativa, ¿cierto? Porque muchas de estas diarreas se pueden prevenir, pero seguimos viendo, yo creo que la mayoría en la consulta médica general, los pacientes que vienen y consultan por diarrea. Ay, doctor, pero venga, empecemos explicándome y explicándole a los pacientes y a la audiencia qué es la diarrea, qué es lo que pasa en el cuerpo para que nos dé diarrea. Bueno, algo muy importante tener en cuenta, porque esto podría cambiar un poquito de un paciente a otro, y es algo que nosotros llamamos el hábito intestinal, ¿cierto? El hábito intestinal o el reflejo gastrocólico es esta sensación o las evacuaciones que generalmente siguen después de la ingestión de los alimentos, ¿cierto? Es una forma de estimular el movimiento intestinal. Cuando usted come, ese alimento que llega al estómago le va a generar a usted el movimiento del intestino y posteriormente usted va a presentar la defecación. Entonces esto es algo muy relativo. Para una persona puede ser normal tener una deposición al día, 2 deposiciones al día, 3 deposiciones, ¿cierto? Sí. Para otros puede ser normal cada 2 días o cada 3 días o cada 4 días. Entonces hay algo muy importante y es en cuanto a la definición de la diarrea. Una de ellas es el aumento en la frecuencia, ¿cierto? Sí. Entonces mira, Daniela, si una persona va al baño, hace su deposición cada 3 días y resulta que el día de hoy ha hecho 2, 3 deposiciones, ya ese paciente puede estar pensando, me está dando diarrea, ¿cierto? Sí. Pero además del aumento en la frecuencia de las deposiciones, también otro parámetro importante es mirar la consistencia, ¿cierto? Ajá. Porque también para hablar de diarrea ya hablamos que la materia fecal está blanda o está líquida, ¿cierto? Ajá, entonces, sí. El aumento, no hay solidez. Exacto, Daniela. Entonces el aumento en la frecuencia de las evacuaciones, más sumado al cambio en la consistencia de las deposiciones, sean semiblandas o líquidas, ya estamos hablando de una posible diarrea. A eso iba mi segunda pregunta, doctor. O sea, que eso depende de cada persona. No hay unas deposiciones o idas al baño pues como
estrictas para decir este paciente tiene diarrea, es según el individuo. Según el individuo, como te digo, un paciente que hace una deposición cada 4, cada 5 días y hoy ha hecho 2 deposiciones, hoy 2 o 3 deposiciones y además la materia fecal está más blanda, más líquida, ya decimos que hay diarrea, ¿cierto? Y también los olores, doctor, o sea... No, eso no tiene que ver con la el diarrea. olor no tiene que ver, aunque de pronto cuando hay cambios en el olor de la materia fecal, que es más fétida, y además de que hay aumento en la frecuencia y la consistencia está más líquida, pues ya eso nos orientaría a cierto tipo de diarrea, ¿cierto? La causa, ¿cierto? Sí. Una causa bacteriana, infecciosa, que es distinto a una causa viral donde de pronto las deposiciones no cambian en el olor, ¿cierto? Pero no es un parámetro para decir que el olor sea siempre asociado a la diarrea. Usted puede tener una deposición normal y tener un olor fuerte, porque también esto depende mucho de la olor, alimentación. exacto, de la alimentación que el paciente haya tenido el día previo o durante ese día. Bueno, doctor, y cuénteme, ¿existen varios tipos de diarrea o es la misma para todos o cómo se clasifica en medicina? Pues a ver, nosotros hablamos fisiopatológicamente, o sea, explicando cómo es la causa de la diarrea, pues hablamos de diarreas osmóticas, donde el intestino arrastra mucha agua y tiene que ver generalmente por alimentos que el paciente ingiere, sobre todo cuando come ingestas muy abundantes en azúcares. Eso puede arrastrar líquido del intestino y producir diarrea en una persona, ¿cierto? Entonces hablamos de diarreas osmóticas, de diarreas infecciosas, ¿sí? Sí. Que es según la causa. Según el tiempo de evolución también uno puede hablar de una diarrea aguda, ¿cierto? O una diarrea crónica cuando la duración, según la duración, exacto. ¿Y en qué consiste cada una de estas? Por ejemplo, pues hablando de la duración, una aguda es más breve que la crónica. Sí, una diarrea aguda generalmente es de menos de 8 días, 15 días. Cuando ya un paciente ya persiste con una diarrea de un mes o más, ya estamos pensando en una diarrea crónica. Que también esto nos indica que un paciente hay que estudiarlo porque hay una cantidad de enfermedades que pueden dar este tipo de diarreas. Ay, doctor. Bueno, entonces, a ver, aprovechemos y escuchemos esta pregunta de este paciente acerca de la diarrea. Escuchémoslo, Daniel, a ver. Buenos días, doctor. Mi nombre es Laureano Arévalo. Vivo en la Comuna 4 y mi pregunta es, ¿cuáles son las causas de la diarrea? Muchas gracias. Bueno, Laureano, sí, de pronto para ampliar un poquito de las causas de la diarrea, ahorita hablamos pues como algunas así. Yo creo que la principal causa, y que afortunadamente pues es la menos grave, son las diarreas infecciosas, ¿cierto? Dentro de las infecciones pues podemos hablar de las diarreas por parásitos. Dentro de los parásitos entonces están los protozoos, o sea, lo que llamamos las amibas, que es como una de las causas más grandes. Están las amibas, están las giardias. Pero más que todo en los niños, doctor, o también en los adultos es normal esos parásitos. También puede ser en los adultos, aunque es más común en los niños porque puesto que ya en ellos es más difícil generalmente hacer un control higiénico, ¿cierto? Una supervisión del niño permanente a veces es muy difícil, ¿cierto? Sí. Que los niños a veces no caen en cuenta y se llevan las cosas a la boca, ¿cierto? Entonces eso hace que sea más común en los niños este tipo de diarreas infecciosas. Sí. Pero también puede dar en los adultos y sobre todo las personas que no tienen una buena educación, donde no hay unos buenos hábitos de higiene porque no han tenido esa cultura, esa educación. Lo ve uno mucho en el campesino, ¿cierto? Que además también otra cosa importante es donde no tienen aún agua potable. Claro. Y entonces les toca consumir agua de pozos, de quebradas que de pronto ya están contaminadas. Entonces esto favorece también el campesino. Nuestro campesino es mucha pobreza, muchos caminan descalzos por el monte pisando y de todo, ¿cierto? Entonces también pueden contraer este tipo de parásitos.
Entonces, doctora, así como para hacer un recuento de las causas, pueden ser pues como los virus, ¿cierto? Las Las infecciosas, entonces ahí están las diarreas por virus. Acuérdense Los que una muy parásitos. común, el cólera, es una bacteria que a veces da por epidemias, Eso ¿cierto? todavía se ve. Todavía doctor. se ve en el mundo, ¿cierto? Y generalmente ocurre como por épocas en epidemias, ¿cierto? Está Entonces decíamos la contaminación del agua, de pronto la intolerancia o la sensibilidad a ciertos alimentos, ¿cierto? ese es otro tipo de diarreas, que es otro episodio pues muy grande, ¿cierto? Las diarreas funcionales, donde pueden haber muchas causas. Una de ellas es la intolerancia a la lactosa. Sí. Personas, y hay un tema muy importante ahí, que es lo que llamamos el síndrome intestino irritable, ¿cierto? Sí, doctor. O el colon espástico, que es una entidad muy común que vemos mucho en la población también infantil, ¿cierto? Porque un factor disparador de este síndrome intestino irritable es el estrés, y el cuerpo somatiza mucho a nivel de gastrointestinal. Pero lo ve uno, este tipo de diarrea, sí, más en los adultos. Síndrome intestino irritable, que puede tener ese componente con diarrea, Sí. o puede ser la parte contraria, con estreñimiento, con Ajá. constipación, o pueden haber la causa también tener un componente mixto, o sea, personas que tienen días con diarrea y otros días con estreñimiento. Esas son pues un doctor. tipo de diarreas funcionales, Y, donde por la ejemplo, causa es muy distinta, Daniela. No hay aquí infección, Sí. sino que es una causa funcional. Hay un trastorno en la motricidad, en el movimiento intestinal, y esto entonces hace que además se produzca una cosa que tiene que tener el paciente para hablar de colon espástico, es el dolor tipo cólico, ¿sí? Doctor, y por ejemplo, los medicamentos, que a veces uno se toma cierto medicamento y nota que eso Muy- le genera como flojerita, como decimos Muy buena popularmente. observación, Daniela. Hay una cosa que ya pues está descrita, y es la diarrea por antibióticos, ¿cierto? Hay ciertos tipos de antibióticos que pueden producir diarrea, unos más que otros, ¿cierto? Sí. Los antibióticos tipo penicilina, la ampicilina, la eritromicina. Hay diarrea por antibióticos tipo cefalosporinas. Entonces, claro, estos antibióticos, además de que ejercen un efecto de matar las bacterias, también matan la flora Sí. intestinal, la trastornan. Entonces, un paciente puede tomar antibiótico e incluso a los 2 meses presentar la diarrea, Ajá. ¿cierto? Que es algo que de pronto a veces no tenemos en cuenta. Sí. Y ahora que la gente se automedica tanto y por cualquier cosa toman antibióticos, Ay, sí, doctor. sabiendo que la mayoría de las causas son virales, Ajá. ¿cierto? Eso es muy cierto, doctor. Bueno, entonces, según vemos, son varias las causas que nos pueden dar diarrea. Y doctor, yo le pregunto, ¿quién está en riesgo de tener diarrea? O sea, cualquier edad, cualquier género, o también depende del país donde vivamos. Eso Pues, también es exacto, relevante. hay factores de riesgo, ¿cierto? La pobreza, tristemente, es un factor de riesgo, porque en estos lugares de esta pobreza, extrema pobreza, pues donde no hay todavía acueductos, donde la gente no puede ingerir agua potable, entonces tienen más riesgo el campesino, la pobreza, ¿cierto? La cultura, una mala educación, ¿cierto? Sí. Si yo no le enseño a los pacientes, no les enseñamos a nuestra población de cómo podemos prevenir la diarrea con unos buenos hábitos de higiene, ¿cierto? Ajá. El lavado de las manos, ¿cierto? La Sí. buena preparación De los higiénica de los alimentos. alimentos, la disposición correcta de las excretas, las basuras tenerlas en un lugar con su tapa, el lavado de las manos antes de sentarnos a la mesa a comer, después de salir del baño, de hacer la defecación. Si no tenemos en cuenta eso, aún puede ser usted una persona adulta, también está en riesgo de que le dé más fácilmente una diarrea. Ah, ya entiendo, doctor. No, este tema está muy interesante. Yo creo que es de todos los días y algo que nos da a todos en algún momento de la vida.
Sí, como te digo, Daniela, en promedio uno puede ver a veces 15, 20 pacientes y póngale que por ahí un 20% vienen por causas aquejando síntomas diarreicos. Ay, doctor, no, mejor hagamos una pequeña pausa, nos tomamos un tintico y después seguimos con este tema. Escuchando a ver qué otra preguntita tenemos por ahí en nuestros... Ahí vienen más preguntas. Ok. Salud a la cuarta. Asesoría en línea en la cuarta estación. Salud a la cuarta. A las náuseas, al vómito, al dolor abdominal, o sea, lo que la gente llama el cólico, como dicen los niños, calambres, dolor de barriga, ¿cierto? Ajá. Que los niños refieren así, pero generalmente es un dolor a nivel del marco cólico del intestino grueso. También hay, si es una diarrea infecciosa, sobre todo tipo bacteriana, pues también puede haber fiebre, Sí. malestar general, pérdida del apetito. Ajá. Entonces, todas estas cosas generalmente... Deshidratación, doctor. ese Bueno, es ya otro. cuando es algo muy importante, una diarrea que no se controle bien, no se maneje bien, el riesgo es que produzca una deshidratación. Sí. Y eso es algo que es muy... pero no todas, porque uno tiene como la idea de que está perdiendo líquidos, se está deshidratando. Pero si la persona, a pesar de que tiene su diarrea, pero no ha perdido el apetito, toma líquidos, ingiere sus alimentos, pues menos fácil se va a deshidratar, ¿cierto? Ajá. Pero sí, a veces sí es importante con cierto tipo de diarreas, pues tener unos cambios en los alimentos para que de pronto incidan menos en producir diarrea. Y entonces esa parte, no sé si de pronto alguno de los pacientes nos ha tenido o te una pregunta sobre cómo vemos la deshidratación, que es muy importante. Pues no propiamente, doctor, pero hay una pregunta que me pareció muy importante. ¿Le parece si la escuchamos, doctor? Escuchémosla, Daniela. Bueno. Buenos días, doctor. Mi nombre es Ana María Gallego, vivo en el barrio Aranjuez. Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué caso debo consultar al médico por una diarrea? Bueno, la idea es que el manejo inicial de una diarrea lo podamos hacer en la casa, sí, ¿cierto? Y eso normalmente es lo que uno hace. Y eso normalmente es lo que uno hace, uno espera a ver qué va pasando. Sí. Porque puede ser una diarrea por un alimento que cayó pesado, lo que nosotros llamamos una dispepsia. Me aflojó 2, 3 deposiciones, después me cuadré, ¿cierto? Entonces, decir que ya voy a consultar al médico, no. No, pero ¿qué casos así? No, pues ya de pronto en personas de extrema edad, o sea, los niños muy pequeños o las personas ya ancianas, adultas, hay que poner más cuidado porque tienen mucho más riesgo de deshidratación. Los bebés, doctor. Los bebés, exacto. Entonces, la idea es la prevención de la deshidratación, ¿cierto? Sí. Y eso usted lo puede hacer inicialmente en la casa, ¿cierto? Con los alimentos normales, de pronto no siempre... porque una creencia tiene diarrea y mismo quitan la leche, ¿cierto? Sí, que no en todas las diarreas hay que quitar la leche, pero sí de pronto uno aconseja una alimentación suave, blanda, ¿cierto? Que no sea pesada, porque hay alimentos que normalmente cuando usted tiene diarrea caen más pesados, por ejemplo las leguminosas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las arvejas, ¿cierto? Sí. Y uno recomienda más bien una dieta más suave, como la sopita de arroz, la sopita de guineos, de pastas. Ajá. Doctor, y por ejemplo, un caso que he escuchado y que se puede dar, que en esas deposiciones uno encuentre sangre. Sí, deposiciones con sangre, pues hay que mirar y hay que estudiar, ¿cierto? Pues
Ese sería un caso en el que uno debe ir al médico. Debe consultar deposición con sangre, o además de que ahí la diarrea es una persona que usted ve enferma, que está con diarrea, que tiene fiebre, que tiene malestar, que tiene mucho vómito, entonces es una persona que tiene mucho riesgo de deshidratarse, entonces sí es aconsejable de pronto pedir una cita pronto al médico, ¿cierto? Sí, doctor, eso yo creo que se asusta uno al ver que en una deposición hay sangre. Bueno, y por aquí tengo otra preguntita que tiene mucho que ver con lo que nos está explicando. Escuchemos la doctora a ver qué más le podemos agregar. Escuchemos, ma'am. Buenos días, doctor. Mi nombre es Jader González. Vivo en el barrio La Piñuela de Aranjuez. La pregunta mía es la siguiente: ¿cuáles son los tratamientos para la diarrea? Bueno, entonces el manejo inicial, como yo les decía ahorita, lo podemos hacer en la casa, ¿cierto? Sí. Yo creo que todos debemos de mantener en el botiquín de la casa la botellita de suero o la papeletica de suero. Porque el agua, pues cuando uno escucha deshidratación, doctor, uno, pues o muchos supondríamos que es sino cuestión de tomar agua, porque el suero que Pero de pronto no solamente el agua, porque es que cuando usted tiene diarrea y de pronto tiene vómito, usted fuera de que está perdiendo agua, líquidos, también está perdiendo lo que llamamos los electrolitos, o sea, usted con la diarrea, el agua arrastra sodio, arrastra potasio. Entonces, en el agua normal de la canilla no vamos a recuperar esta parte. Entonces, es muy importante ingerir una preparación de estas de suero, llámese en botella, llámese en papeleta, que vienen precisamente con una cantidad establecida de electrolitos para que usted recupere más fácil todo esto perdido o evite que no vaya a llegar a una deshidratación. Y hablando un poquito más de la alimentación, usted nos hablaba de esa dieta pues como especial durante en esos días, ¿cierto? Ajá. En esos días, de pronto cambiar eso porque la carne, doctor. Uno lo ve, no, la carne de pronto usted la puede consumir, evite muy grasosa, frita o con demasiado aliño, condimento, una carne blanda, cocinadita, molidita, es muy importante porque es que también si bajamos la guardia con la alimentación, además de que nos vamos a deshidratar, también te vas a desnutrir en cuestión de días. Doctor, ¿y también hay medicamentos para la diarrea o...? Sí, claro, fuera del suero, entonces hay medicamentos que pueden ayudar a mejorar. En el caso pues de las diarreas infecciosas, cuando son bacterianas, ahí usamos antibióticos. Hay una cosa que uno escucha mucho y es, por ejemplo, que tome Coca-Cola con ambramicina, ¿cierto? Sí, que Coca-Cola con sal, cosas así. Y esas cosas de pronto son creencias, pero no sirven para nada, antes pueden empeorar una diarrea, ¿cierto? Entonces, el antibiótico ya es una cosa que usted se la debe dejar al médico, no automedicarse, pensar que necesito antibiótico, no. Lleve al niño, al paciente, al médico y el médico ya define si necesita tomar antibióticos. Y si es una diarrea que puede ser de origen parasitaria, ¿cierto? Que es lo más común, ahí tenemos las famosas amibas, ¿cierto? Ajá. Y lo otro que llaman las abuelas, las lombrices, pues hay también medicamentos que llamamos antiparasitarios, ¿cierto? Muchos ya conocen el metronidazol, el tinidazol, el secnidazol y han salido cada vez pues otra cantidad de medicamentos antiparasitarios. Ya eso sí, déjeselo al médico, usted maneja en la casa simplemente con el suero, la alimentación, y ya si está persistiendo la diarrea o ya está que esta diarrea y a veces con vómito están deshidratando a un paciente, pues sí es conveniente pedir la cita médica. Doctor, ¿y eso de una purgadita como para evitar todo eso sirve o...? Qué buena inquietud, Daniela, porque yo creo que es una costumbre que se ha tenido. Yo ya tengo mis añitos y yo recuerdo que mi mamá de niño, después de que terminábamos el año escolar a finales de año, nos purgaba, ¿cierto? Y en ese entonces a mí me daban esa leche de magnesia Phyllis.
Sí. ¿Y qué es eso? La leche de magnesia Phillips, eso es un laxante. Entonces yo sé que mi mamá, de muy buena voluntad intención, sí, me daba eso pensando de que yo le doy esto al niño, eso es un laxante, entonces claro, eso me da diarrea. Ajá. Y que con la diarrea entonces yo le saque al niño todo el animalero que pueda tener. Y eso realmente no servía para nada, lo que hacía eran el riesgo de que uno se deshidratara por la diarrea y ese día a uno lo ponían a comer mal, lo ponían a aguantar hambre, ¿cierto? Ay, doctor. Y eso lo hacía mi mamá cada año, ¿cierto? Ajá. Y han habido otra cantidad de purgantes caseros que la gente utiliza, ¿cierto? Pero realmente no tiene ninguna indicación. El uso de los purgantes, de los antiparasitarios, pues realmente depende y obedece según los buenos hábitos de higiene que tengamos y que le estemos enseñando a nuestros niños, ¿cierto? Ajá. Porque si tenemos unos buenos hábitos de higiene, lo que hablábamos ahorita, el lavado de las manos, la buena preparación higiénica de los alimentos, la prevención, la buena disposición de las excretas, las basuras tapadas, lavarnos las manos, como les digo, antes de sentarnos a la mesa a comer, después de salir del baño. Con esas cosas tan básicas estamos previniendo ingerir parásitos y que nunca de pronto tengamos que utilizar este tipo de purgantes. Yo, por ejemplo, yo creo que me doy 50 años y me lo dio mi mamá. ¿Por qué no lo he necesitado? Porque yo soy consciente y cuido con unos buenos hábitos de higiene, ¿cierto? Sí. Y que vivimos en Medellín, somos muy afortunados, y aquí le voy a hacer una cuña a las empresas públicas porque el agua de Medellín es de las aguas más potables de Latinoamérica. Eso es muy cierto, doctor. Es un factor muy importante el agua. En Medellín no tenemos que hervir el agua, la podemos tomar de la canilla. Ay, doctor, no, muchas gracias por resolvernos todas estas dudas a mí y a los pacientes que nos preguntan. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros, doc. No, con mucho gusto, y ya saben que cualquier inquietud nos pueden llamar acá al consultorio y con mucho gusto tratamos de resolver. Claro que sí, doctor. Bueno, vamos por atender el primer paciente que debe ya estar que llega entonces, sí. Salud a la cuarta. Asesoría en línea en la cuarta estación. Para recibir mayor información o separar su cita con el doctor Ferney Cortés, comuníquese al 236-4076 o al 314-686-9254, calle 91, número 50 de 85, o encuéntralo en Facebook como Consultorio Médico San Cayetano.